Desarrollo sustentable. Equipo integrado por Arellano Luna Hugo Antonio, Cruz Paz Jimena, Hernández Vicente Mauricio Eduardo, Luján Hernández Aileen Mitchell, Luna González Mariana Elizabeth y Olvera Trejo Yasmín. En este video se verán aspectos importantes de cada país seleccionado, como lo son: PIB, sustentabilidad, importaciones y exportaciones, la ecología, economía global y local, externalización de costos, internacionalización de costos, obsolencia planificada y percibida, deterioro ambiental. Empezaremos hablando de México. Cuenta con un PIB de 1.293 billones de dólares y un PIB de renta de 8.49 millones de dólares. El INEGI detalló que por grandes grupos de actividades económicas en nuestro país, el PIB de las actividades secundarias creció 3.3%, el de las primarias, 1.4% y el de las terciarias, 0.9%. En México, desde algunos años se está optando por actuar sustentablemente. Desde el sector económico se incursiona en un ámbito de bienestar social. Sin embargo, es una práctica difícil de abordar, pues implica un cambio radical de la cultura, ver el objetivo real de una empresa sustentable misma, que es el bienestar de la vida del ser humano, como una práctica filosófica a través de la organización. Las prácticas sustentables requieren, por tanto, de la aplicación de programas prácticos diseñados para civilizar y humanizar a la sociedad contemporánea, así como de la adecuación de prácticas benéficas para el ambiente en busca de la inserción en un más benigno periodo en la evolución del capitalismo. Dentro del tema de las importaciones y exportaciones, tenemos que México importó al país más de 94.559 millones de dólares, lo que equivale a una proporción del Producto Interno Bruto del 24.79%. México exportó del país más de 119.529 millones de dólares, lo que equivale a una proporción del Producto Interno Bruto del 28.67%. Dentro del tema de la ecología, se tiene en cuenta que México últimamente ha perdido más de 2 millones de bosques, de los cuales solo ha recuperado una cuarta parte, provocando la pérdida de la biodiversidad y la desertificación que hoy en día afecta a 51 millones de hectáreas del país. Dentro del tema de economía global tenemos que México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el tercer trimestre de 2022, este sector representó el 63.38% del PIB y el 62.33% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.90% del PIB y el 25.41% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3.36% del PIB y el 12.26% de la fuerza laboral. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la economía mexicana creció a un promedio de 2.8%, sin embargo, debido a la caída en los precios del petróleo de 2019 y la crisis económica global ocasionada por el COVID-19 en 2020, la economía se ha visto afectada en los últimos años. Se prevé que la economía mexicana crezca en 2022. La estrategia de desarrollo económico del Gobierno de México permitirá fortalecer este crecimiento, la cual contempla el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos, una mayor inversión pública y el incremento de las exportaciones. Dentro del tema de economía local tenemos que en México hay 1.200.000 pequeños comercios, cuyo flujo de efectivo sustenta a más de 3 millones de personas y permite que la economía del país se mantenga en movimiento. Algunos son negocios propios, otros son patrimonio de generaciones de esfuerzo, o simplemente son la fuente de trabajo, pero no cabe duda que son parte del folclore y cultura mexicana. Los pequeños comercios como tienditas, fonditas, taquerías, cocinas y restaurantes son más que un punto de venta. Su relación con las personas y familias que habitan y conviven en una misma colonia los hace un vínculo importante para la comunidad. Usualmente quienes atienden o administran estos negocios son habitantes locales. Es esta misma familiaridad y cercanía lo que permite que la experiencia de compra y consumo sea distinta a la de otros canales. Desde 2012, Fundación Coca-Cola México y la IMCC colaboran con organizaciones civiles para beneficiar a más de 186.000 mujeres mexicanas en la alianza con el Tecnológico Nacional de México y sus distintas sedes en todo el país. Pasemos ahora a la externalización de costos. En esta categoría se incluyen aquellos productos que más se exportan a otros países, entre los que destacan la exportación de
Equipo de transporte con un porcentaje de 38.4%. Industrias agropecuarias con un porcentaje de 23.6%. Aparatos y accesorios eléctricos con un porcentaje de 5.8%. Industria química con un porcentaje de 4.6%. Maquinaria y equipo con un porcentaje de 4.4%. Industrias metálicas básicas con un porcentaje de 4.1%. Resto de subsectores con un porcentaje de 19%. Pasemos ahora a la internalización de costos. En esta categoría se incluyen aquellos productos que más se importan de otros países, entre los que destacan la importación de máquinas y material eléctrico con $6.847.076 millones. Aparatos mecánicos, calderas, partes con $5.309.429 millones. Vehículos terrestres y sus partes con $2.669.322 millones. Combustibles minerales y sus productos con $1.895.742 millones. Plástico y sus manufacturas con $1.774.803 millones. Instrumentos y aparatos de óptica y médicos con $1.297.859 millones. Productos no clasificados con $1.183.852 millones. Dentro de la obsolencia planificada y percibida se tiene en cuenta que lo que más se produce en México son partes de aviones, los cuales cuentan con un tiempo de vida de 10 años, sin embargo depende mucho de las horas de vuelo y condiciones climáticas en las que las aeronaves vuelen. Ahora bien, todos los desechos que se producen en México de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEDEMA, una vez que los entregamos al camión recolector, los residuos sólidos, sean orgánicos o inorgánicos, se llevan a una estación de transferencia, donde se trasladan de los camiones recolectores a vehículos de gran tonelaje para su posterior separación y reciclaje. El deterioro ambiental en México ha ido aumentando en los últimos años debido principalmente a la contaminación atmosférica, las grandes urbes, la generación de basura, la escasez de áreas verdes y de agua. Sin duda alguna, uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país en términos sociales es el relativo a la disponibilidad y sobre todo, el acceso al agua potable, con calidad y con cobertura universal, pues de ello depende el cumplimiento de múltiples derechos humanos, tales como el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud, por citar solo algunos de los más notables. Pasemos ahora a hablar de los indicadores de Polonia. Polonia cuenta con un PIB de $306 millones y un PIB de renta de $179 millones consumados en el segundo trimestre de 2022. La sustentabilidad de Polonia está basada principalmente en tres pilares fundamentales que son: mantenimiento a la base agrícola, apoyo al desarrollo sustentable mediante el apoyo a granjas pequeñas, medianas y grandes, mayor aprovechamiento del sector agroalimentario. Polonia es uno de los pocos países que han introducido el concepto de desarrollo sustentable a nivel constitucional. Pasando al tema de exportaciones e importaciones. Polonia exportó más de $254.169 millones en lo que va del año 2022. Importó más de $254.660 millones en lo que va del año 2022. Parte de la ecología de Polonia está basada principalmente en un grupo especialista que tiene por objetivo principal la aplicación práctica al desarrollo sustentable a través del ahorro de energía, no generación de plástico, y el reciclaje de productos como el papel o cartón. Dentro de la economía global, se tienen en cuenta los siguientes datos. Desde su entrada en la Unión Europea en 2004, Polonia ha experimentado una notable transformación económica. De hecho, en los últimos años ha sido el Estado miembro que mayor dinamismo ha mostrado, con tasas de crecimiento próximas al 3% y un PIB que sobrepasó el 4% en 2017. Como consecuencia, tanto el empleo como los salarios están mostrando una evolución positiva. El paro llegó al 6.6% el pasado año. Polonia ha pasado de tener un coeficiente de desigualdad en ingresos relativamente bajo a considerarse país de rentas altas en pocos años. Además, cuenta con una de las menores diferencias regionales internas en términos de PIB por habitante. Polonia también ha sabido impulsar un mercado financiero que hace 3 décadas era casi inexistente y hoy es uno de los más avanzados a nivel tecnológico. Además, presta un gran apoyo a las pymes, a las que ofrece facilidades de financiación para crecer e innovar. Por otro lado, la economía local de Polonia está dada por las siguientes ventajas: la solidez de su sistema bancario, una muy fuerte demanda interna, y una eficaz utilización de recursos de los fondos estructurales europeos. Y en cuanto a los retos, Polonia, al igual que España,
se enfrenta al envejecimiento de la población activa y a una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Para financiar y mejorar su estado de bienestar es necesario que el país siga creciendo y distribuyendo adecuadamente la riqueza. Siguiendo con la externalización de costos en Polonia. Esta dado por las principales exportaciones que fueron máquinas y aparatos mecánicos con un valor de $32.208 millones. Vehículos automóviles, tractores con un valor de $23.163 millones. Plásticos con un valor de $11.540 millones. Muebles, sillas, lámparas con un valor de $13.052 millones. Siguiendo con la internalización de costos en Polonia. Las principales importaciones de Polonia fueron aparatos y material eléctricos con un valor de $31.875 millones. Combustibles y aceites minerales con un valor de $11.860 millones. Fundición de hierro y acero con un valor de $7.609 millones. Productos farmacéuticos con un valor de $7.550 millones. Para la obsolencia planificada y percibida de Polonia, los datos arrojan que son los mayores productores de patatas y centeno y uno de los mayores productores mundiales de remolacha. Estos productos, como bien sabemos, cuentan con un tiempo de vida bastante cortos, principalmente porque son de consumo inmediato. Alrededor de 7 días es lo que duran en conservación. Sin embargo, Polonia alberga 40 de las 100 ciudades con la peor calidad del aire en la Unión Europea debido a la dependencia del carbón para calentar los hogares, un legado de la era comunista que defendió la minería. La mayoría de los polacos calientan sus hogares con carbón. Ante la prohibición de importar este combustible desde Rusia, muchos de los habitantes del país han empezado a quemar desechos domésticos para pasar el invierno. Es decir, que en resumen los polacos optan por quemar la basura en lugar de desecharlos en los vertederos correspondientes, afectando directamente a la sustentabilidad. Dentro del deterioro ambiental, Polonia, uno de los países con más contaminación de Europa, ve ahora cómo la importación masiva de basura de otros países, incluso de Australia, y su descontrolada quema dispara los niveles de contaminación, con nubes de gases tóxicos que oscurecen los cielos polacos y contaminan los suelos. El aumento de la basura que llega a Polonia ha saltado en los últimos meses a la opinión pública ante los continuos incendios registrados en vertederos. Los fuegos, que en algunas ocasiones han durado varios días, han obligado a los servicios de bomberos a emplearse a fondo, mientras grandes columnas de un humo negruzco se elevaban hacia el cielo ante la alarma de los residentes locales. China. China cuenta con un Producto Interno Bruto de $17.73 billones y su Producto Interno Bruto per cápita es de $12.556.33. En la década de 1980, China consagró la protección del medio ambiente como una política nacional fundamental. La Estrategia de Desarrollo Sostenible fue formulada y puesta en práctica en la década de 1990. Desde 2012, el desarrollo de una civilización ecológica ha ganado un mayor impulso. Ahora el país sigue una máxima ilustrada en el eslogan: las aguas lúcidas y las montañas exuberantes son bienes invaluables. Las importaciones supusieron ese año $2.272.367.8 millones. La lista de los 10 productos más importados de China, apareciendo en primera posición el equipamiento eléctrico con $431.6 mil millones y representando un 25.7% del porcentaje total, seguido por la maquinaria eléctrica con $414.3 mil millones y un porcentaje de 26.1%, y cerramos el tercer puesto con los minerales, representando un valor de importaciones de $175.8 mil millones y 11.1% sobre el porcentaje total. El valor total de las exportaciones fue de $2.589.098 millones. Máquinas y equipos tecnológicos 43%, ordenadores 6.6%, equipos de radiodifusión 5.6%, teléfonos 4.1%, textiles 12%, camisas y jerseys femeninos, etc. Metales 7.3%, productos químicos 4.6%. Transporte 4.5%. Plásticos y gomas 3.9%. ¿A dónde exporta China? China es ampliamente conocida como la fábrica del mundo. Una de cada 5 exportaciones chinas terminan en los Estados Unidos. Los 5 socios principales de las exportaciones chinas son: Estados Unidos 19%, Hong Kong 14%, Japón 6.3%, Corea del Sur 4.6%, Alemania 3.2%.
Ecología. China ha adoptado medidas para desmantelar las centrales eléctricas de carbón, disminuir los niveles de emisiones generales y reducir las tasas de emisión de partículas. Se han logrado enormes avances en la calidad del aire. Actualmente hay menos días de smog en las ciudades más grandes de China. Economía global y local. China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola empleó al 24.7% de la población activa en 2021 y representó el 7.7% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino. China es el principal productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té. En cuanto a la ganadería, también domina la cría de ganado ovino y porcino, así como la producción pesquera mundial. El país es rico, tiene importantes reservas de petróleo y gas natural. Tecnología. En China la tecnología está bastante desarrollada, sobre todo si hablamos de las grandes ciudades. Aquí serán contadas las ocasiones en las que tengas que usar el papel moneda, pues casi todo lo pagarás con tu móvil escaneando los códigos QR. Su cultura, la música, los monumentos, festivales y las tradiciones de China la hacen un lugar único y muy divertido para vivir. Siempre está pasando algo, y si vives en las ciudades principales te encontrarás algo interesante que ver en las calles todo el tiempo. Seguridad ciudadana. China es un país muy seguro para vivir, y el gobierno chino se ha tomado con tanta seriedad este tema que han puesto cámaras en casi todas las esquinas. Gastronomía. La comida en China es tan variada que muchos dicen que nunca llegas a probar todos los platos que existen, y además es muy apetitosa y con sabores únicos. Desventajas. Contaminación ambiental. La actividad industrial sin regulación en China ha llevado los niveles de CO2 a cantidades peligrosas. Sobrepoblación. Para darte una idea, tan solo en la ciudad de Shanghái cabe la mitad de España. Esto hace que en horas pico, vacaciones y los fines de semana sea casi imposible hacer cualquier cosa en la calle. El tráfico y la educación vial. Uno de los aspectos que debería mejorar China de forma imperiosa es el irrespeto por las normas de tránsito. Es muy raro cuando un conductor decide darte el paso, y normalmente no tienen intenciones de frenar mientras cruzas la calle aun cuando tiene semáforo en verde. Bloqueo digital. En China las redes sociales occidentales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube están bloqueadas por el gobierno para controlar la información que consumen sus habitantes y promover sus propias redes sociales. Tailandia tiene un PIB de 506 miles de millones de dólares hasta el año 2021. Las Naciones Unidas de Tailandia y los miembros de la Red del Pacto Mundial en Tailandia están trabajando de maneras apasionantes y pragmáticas hacia un mundo por-pandémico más sostenible. Por ejemplo, una empresa está fabricando tazas biodegradables a partir de palmeras en lugar de vasos de plástico de aceite, otra está probando mototaxis eléctricos en un barrio de la capital tailandesa, Bangkok, y otra apunta a reciclar 500,000 millones de botellas al año para 2025. En 2021 las importaciones en Tailandia crecieron un 25.36% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 52.93% de su PIB, una proporción alta que le sitúa en el puesto 155 de 192 países. Las principales importaciones de Tailandia son petróleo crudo, circuitos integrados, oro, vehículos de motor y equipo de transmisión. Tailandia es uno de los principales productores y exportadores de arroz y también produce caucho, azúcar, maíz, yute, algodón y tabaco. Igualmente, es un importante exportador de camarón de cultivo. Aunque sus principales artículos de exportación en términos de valor son automóviles, repuestos y accesorios, artículos electrónicos y computadoras, hiedras preciosas y joyas, productos de caucho y plásticos. Hablando sobre el tema de ecología, Tailandia ha fabricando productos verdes a partir de residuos de cosechas en el pueblo natal de Yaruguancamuang, ya que a menudo se quemaba la paja sobrante de la cosecha, pero la joven empresaria vio la oportunidad de crear artículos ecológicos, como vajilla, a partir de los residuos. El objetivo de este proyecto es explorar alternativas ecológicas al tratamiento de los residuos. Tailandia tiene un sistema económico de la economía mixta que la mayoría de los países del mundo la tiene. El Estado puede participar en varias partes de las actividades económicas, sin embargo, la mayoría son sectores privados que tienen la competitividad en el sector manufacturero y el sistema de comercio libre,
Las principales fuentes importantes de ingresos del país lo constituyen la agricultura. La contaminación del aire de Chiang Mai se debe en gran parte a la quema agrícola más que a la combustión relacionada con combustibles fósiles. En el norte de Tailandia, las prácticas agrícolas de quema se utilizan principalmente en los campos de cultivo de caña de azúcar, arroz y maíz. Entre diciembre y abril las prácticas de quema al aire libre son ilegales en Tailandia. Sin embargo, los agricultores a menudo tienen pocos recursos para encontrar alternativas dada su situación financiera. Pasemos ahora a los indicadores de Suiza. Su PIB en el presente año fue de 748 miles de millones de dólares. Por otra parte, el PIB per cápita fue de 187 mil millones de euros. Somos campeones mundiales. En reciclaje el 94% de vidrio usado y el 81% de plástico van destinados a contenedores especiales. Gracias a una legislación que lleva validada 125 años, el 30% de nuestro territorio está compuesto por bosques, disminuyendo el CO2. El valor en el año 2022 fue de 290.402 millones. A más de 198 países, se importaron 4,5522 productos. El valor total de los productos a 221 países. El valor total fue de 318.580 millones, exportando 4.324 productos a 221 países. Suiza alcanza el 95,5% en el indicador general de actuaciones medioambientales. Cumple 100% con calidad del agua para consumo humano, agua de riego, como recursos hídricos y en su preservación. Alemania es su mayor socio comercial y la UE. Los bienes exportados más importantes son productos de las industrias química, farmacéutica 52%, maquinaria 13%, relojera 8%, e instrumentos de precisión 7%. Practica una política de diversificación del riesgo, fomentando la conclusión de acuerdos libres de comercio. Zona asiática, países emergentes. Sus principales importaciones son medicamentos al por menor y vacunas, aparatos para corte y conexión de circuitos eléctricos y relojes con caja, máquinas y aparatos mecánicos. Cabe resaltar que las exportaciones son mayores que las importaciones. La agricultura representa la parte menor de la economía suiza, pero garantiza el suministro de alimentos al país. Los productos químicos y farmacéuticos representan más de la mitad de las exportaciones suizas. Las industrias maquinaria, eléctrica y metalúrgica es el mayor empleador industrial e importante en la exportación. La industria relojera suiza ha conquistado el mundo gracias a la alta calidad de sus productos. Suiza alienta a sus ciudadanos a consumir los recursos en forma responsable, y ha implementado una política ambiental que promueve técnicas de explotación optimizadas. La economía verde, con el objetivo de promover el reciclado de productos primarios y reducir tanto su demanda como la producción de residuos. Estados Unidos. Para el año 2021 los Estados Unidos tenían un PIB de 23 billones de dólares, siendo el más grande del mundo hasta la fecha. Dentro de la sustentabilidad, Estados Unidos se encuentra en el puesto 32 en términos de desarrollo sostenible entre los 193 miembros de Naciones Unidas. Se encuentra muy por debajo de naciones como Croacia, Letonia y Eslovaquia, siendo países con un PIB muy por debajo de Estados Unidos, pero tienen mejor desarrollo sustentable. Las importaciones que realizó Estados Unidos durante el año 2021 crecieron un 17,85%, representando un 12,78% de las compras de su PIB y ocupando el puesto 10 de 192 países con un total de 2.472.156,69 millones de dólares, posicionándose en el ranking con más importaciones a nivel mundial. Durante el año 2021 sus exportaciones de Estados Unidos crecieron un 18,92%, representando un 7,64% de su PIB, ocupando el puesto 162 de 192 países del ranking mundial con una cifra de 1.476.807 millones de dólares. La Agencia de Protección Ambiental, EPA,
Por sus siglas en inglés, protege la salud de los seres humanos, el medio ambiente y los recursos naturales. Previene y controla la contaminación del aire y agua mediante el desarrollo de estándares para la calidad del aire y las emisiones de automóviles, programas para asegurar la limpieza del agua e información sobre la salud ambiental. En julio del 2022, las principales exportaciones de Estados Unidos fueron petróleo refinado, petróleo crudo, gas petróleo, piezas de aviones y oro. Exportando a países como Canadá, México, China, Japón y Corea del Sur. Hablando de internalización de costos, tenemos que para julio del 2022 las principales importaciones fueron petróleo crudo, coches, ordenadores, teléfonos y productos básicos. Importados principalmente de China, Canadá, México, Japón y Alemania. Para la obsolencia planificada se puede ver que el petróleo es el que más se produce dentro de Estados Unidos, teniendo aproximadamente unos 50 años. Y para la obsolencia percibida se comparte una noticia titulada «Petróleo crudo y derivados derramados contaminan agua, aire y medio ambiente». Dentro de las estrategias de sustentabilidad de Estados Unidos se toma en cuenta la siguiente noticia. Estados Unidos ha alcanzado la mayor cantidad de gases que atrapan el calor y quemando combustibles sucios, pero los casi 375 millones de dólares en incentivos que contiene la Ley de Reducción de la Inflación están pensados para bajar más todavía el costo de las energías renovables. Esto podría ayudar a reducir las emisiones de carbono 2/5 partes para el 2030 y recortaría las emisiones. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Irlanda, en 2021, fue de 84.940 euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 5 en el ranking de 196 países del ranking de PIB per cápita. Irlanda dio un paso importante para convertirse en el primer país del mundo en eliminar los combustibles fósiles de su fondo soberano, según informó NPR. La decisión de Irlanda es una gran victoria para el movimiento de desinversión en combustibles fósiles, que ha persuadido a universidades, fondos de pensiones, aseguradoras, iglesias y ciudades como Nueva York a desinvertir miles de millones de dólares, pero que nunca ha impulsado a todo un país para actuar. Las razones para este cambio de rumbo en las inversiones, dado que las reservas de combustibles fósiles son mayores de lo que se podría llegar a consumir sin llegar a producir un cambio climático realmente catastrófico, son que continuar con la producción de combustibles fósiles es un error para nuestro planeta y nuestra sociedad. Las principales importaciones de Irlanda son aviones, helicópteros y o naves espaciales, medicamentos envasados, vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos, ordenadores y compuestos heterocíclicos de nitrógeno. Importando principalmente desde Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y China. En 2020, Irlanda fue el mayor importador mundial de medicamentos desempacados. Las principales exportaciones de Irlanda son vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos, medicamentos envasados, compuestos heterocíclicos de nitrógeno, circuitos integrados y mezclas perfumadas. Exportando principalmente a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica y China. En 2020, Irlanda fue el mayor exportador mundial de compuestos heterocíclicos de nitrógeno, mezclas perfumadas, ácidos nucleicos, hormonas y sulfonamidas. Irlanda plantará 22 millones de árboles nuevos cada año hasta el 2040 para combatir el cambio climático y conseguir los objetivos de emisiones cero en carbono para el 2050. Los árboles eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis o las ventajas que proporciona la cubierta arbórea, incluido el control de las aguas pluviales y el fomento de hábitats para la vida silvestre, entre otros beneficios. Según los objetivos establecidos en el documento, se proponía la plantación de 8.000 hectáreas cada año, sin entrar en detalles sobre el tipo y número de árboles. El Programa Forestal Nacional entre 2014 a 2020 las tasas de forestación han sido de un promedio de 5.500 hectáreas por año. Irlanda es una economía pequeña, moderna y dependiente del comercio. Fue uno de los primeros 12 países de la UE en que circuló el euro el 1 de enero de 2002. El gobierno irlandés anunció que introduciría gradualmente leyes fiscales más estrictas, cerrando así el vacío legal. La economía irlandesa siguió creciendo en 2017 y se prevé que lo hará hasta 2021, apoyada por un fuerte sector exportador, un fuerte crecimiento del empleo y una baja inflación. El gobierno debe abordar ahora las preocupaciones sobre el recalentamiento y la posible pérdida de competitividad.
Los mayores riesgos para la economía son la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los posibles cambios en las políticas fiscales internacionales que podrían afectar a los ingresos de Irlanda y las presiones sobre el comercio mundial. Esta estadística desglosa por segmento los ingresos del mercado de externalización de servicios TI en Irlanda desde 2016 hasta 2021, en millones de dólares. En el año 2016 la facturación del mercado ascendió a 546.6 millones de dólares. Por su parte, el valor estimado de los ingresos para 2021 es de 584.4 millones. Irlanda se enfocará en crear nuevas relaciones y en revitalizar vínculos con esta región clave, que resulta vital para nuestro orden global compartido, multilateral y basado en reglas. 1. Irlanda implementará un cambio sustancial en sus asociaciones políticas con los países de Latinoamérica y el Caribe. 2. Irlanda buscará una asociación económica fuerte y mutuamente beneficiosa con la región. 3. Irlanda buscará implementar un enfoque de colaboración como Team Ireland en toda la región. 4. Irlanda elevará y modernizará su perfil en toda Latinoamérica y el Caribe, profundizará sus vínculos culturales con la región y fortalecerá los lazos con su diáspora. 5. Irlanda profundizará su compromiso con sus socios en Latinoamérica y el Caribe para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.